Hoy en la radio de la Universidad de Salamanca nos encontramos con tres mujeres, con Elena Martínez Barahona, que es profesora en la Universidad de Salamanca en Ciencia Política. Buenos días, Elena, ¿qué tal estás? Buenos días, Elena. Estás acompañada de una estudiante, creo que también de la Facultad de Derecho, estudiando Ciencia Política, Elena Parra. Hola, buenos días. Buenos días, Elena. Tres Elenas nos hemos juntado aquí en un pispás. No hay problema para equivocarse. No hay problema para equivocarse. Todas podemos responder a todo y todas podemos hablar en cualquier momento. Y está con nosotros Ana Vallejo. Buenos días, Ana. Hola, buenos días. Y vamos a hablar de un tema, yo creo que es un tema que todavía levanta ciertas ampollas, un tema que, no sé, cuando se plantea, por lo menos a mí cuando se me plantea hablar de este tema, siempre me gusta ir con mucho respeto, con mucho cuidado, porque yo creo que todavía no hemos normalizado o no se han hecho las cosas que se deberían haber hecho en el tema de los represaliados, de los asesinados durante la Guerra Civil. Vamos a hablar de ese tema ya que este jueves a las 5 de la tarde se va a celebrar un homenaje a los fusilados en la tapia del cementerio San Carlos Borromeo de Salamanca. Y vosotras vais a estar allí, Elena. Sí, vamos a estar allí. Julio Fernández nos dijo que sí queríamos participar. Yo el año pasado también estuve con mis estudiantes. Justo coincidía en la hora de clase. Entonces, como yo doy los temas de memoria democrática, sobre todo los primeros temas, pues me pareció una buena iniciativa poderles llevar a un acto de recuperación de la memoria, un acto de reparación. Entonces, yo creo que es una buena manera de sacar de las aulas, de salir de las aulas y poder estar en un acto que yo creo que es emotivo, simbólico y políticamente significativo. Uh-huh. En el caso de Ana Vallejo, tú eres familiar de fusilado. Me gustaría que me comentaras, no sé si tu abuelo, bisabuelo, porque eres una persona muy joven todavía. ¿Qué familiar tuyo fue represaliado? Pues mi abuelo era mi abuelo Félix Vallejo, de 46 años, que le fusilaron en la tapia del cementerio, uh-huh, en la madrugada del 1 de enero del 37. Del 1 de enero del 37, porque realmente esos fusilamientos o esos tiros en la nuca, porque tengo entendido que en muchos casos no era un fusilamiento al uso, tal y como lo entendemos, que lo hemos visto, ¿no? Lo que son los fusilamientos, sino que era un tiro en la nuca directamente, ¿no? Tengo entendido que en muchos casos fue así. Sí, porque precisamente cuando sacaron los huesos de mi abuelo, se veía claramente en el cráneo que tenía el tiro en la nuca. Uh-huh. ¿Cuándo lo descubristeis vosotros? ¿Cómo fue vuestro proceso para llegar a descubrir esa muerte de tu abuelo? No sé si tuvisteis que remover Roma con Santiago para poder llegar a ello, o si fue relativamente fácil el proceso, Ana. Pues no fue muy difícil, porque mi abuelo estuvo en la cárcel desde septiembre del 36 y escribía cartas a mi abuela casi cada 2-3 días. Entonces yo tengo todas las cartas y seguimos todo el proceso desde el minuto 1. Entonces, cuando pasó, él ya dejó dicho en su última carta cómo quería quién quería que lo recogiera, qué tipo de caja quería, y entonces ya lo dejó todo hecho. Unos amigos que había aquí en Salamanca le recogieron y le trasladaron a Béjar. Porque era natural de Béjar, tu abuelo. Sí, nosotros vivimos allí todavía. Uh-huh. Y sí, vivía allí, sí. Vamos a hablar con la estudiante. Yo no sé si esto te coge a ti ya muy de lejos. Me interesa un poco también la visión que tiene una persona tan joven como tú eres de estos hechos, también de lo que se está haciendo ahora, por ejemplo, ese acto, ¿no? de memoria y de respeto por esas personas. No sé tu punto de vista, ¿cómo lo ves? Pues yo pienso que lo del acto del cementerio es muy buena iniciativa, sobre todo para interiorizar unas cosas que nos quedan lejanas, pues por tiempo o incluso por la historia que nos han contado. Porque, bueno, en mi casa, por ejemplo, no ha habido ningún caso de fusilamientos y demás. Y lo que sé es un poco, pues si mi abuela se acuerda de tal vecina que a lo mejor pasó esto, pero nunca lo he vivido de una forma tan intensa. Ha sido sobre todo a través de la cultura, pues de leer libros, ver películas, un poco por estar informado. Y luego también en el instituto sí que tuve la suerte de que la profesora de historia estaba muy involucrada en estos temas, y justo en mi ciudad, en Aranda, hay una asociación que se llama El Medio de Abril, que se ha propuesto reactivar todos estos temas, conseguir testimonios, porque allí en Aranda hubo un centro de concentración para presos republicanos. Ajá.
Oye, Elena, y esto a la profesora le preguntamos, depende mucho de la persona que te dé historia o los planes de estudio. En ese sentido, ¿cómo tratan este tema sobre el que yo creo que todavía tenemos que ponernos de acuerdo en muchas cosas, ¿no? ¿Cómo está de normalizado en cuanto que estas generaciones nuevas tengan conocimiento de lo que realmente ha pasado? Pues mira, yo te voy a hablar como profesora y como madre. Yo tengo 2 hijas que estudian en la primaria y en la secundaria. Y no hay conocimiento ni estudio. A mí me parece una pena impresionante que no se aborda tarde y mal la historia contemporánea de España. Pero tanto en la primaria como en la secundaria, hasta cuarto de secundaria, no abordan el tema de la España contemporánea. Me alegra mucho oír a Elena hablar de que, fijaros, es una iniciativa personal. Es que yo tuve la suerte de tener una profesora de historia que estaba involucrada en estos temas. Es que depende mucho de la persona que te dé clase. Estuve yo en un seminario hace poco que hablaban de juventud y de programas de docencia, y había un profesor que decía, es que tenemos que incentivar la desobediencia civil, en plan de broma. Es decir, intentar nosotros de alguna manera sacar estos temas. Entonces, por ejemplo, en ciencia política, yo doy la asignatura de política y gobierno de España. Yo podía perfectamente hablar sistema político, electoral, partidos políticos, pero es que no tiene ningún sentido, porque esto es un debate que ahora mismo funciona y es utilizado por algunos partidos políticos en sus programas electorales. ¿Cómo no vas a hablar de la Segunda República? ¿Cómo no vas a hablar de la Guerra Civil? ¿Cómo no vas a hablar de la dictadura franquista? Yo además que también trabajo mucho América Latina. Es decir, porque yo tengo que hablar de América Latina, lo que tienen que hacer respecto a su pasado y a sus violaciones de derechos humanos, si en mi propio país no se ha hecho nada. Entonces, esa mirada crítica es una mirada que uno debe transmitir a las aulas, y sobre todo porque es la generación que viene después. Esta generación tiene que saber lo que pasó, y el recuerdo, la memoria y la reparación va a depender también de ellos. Entonces yo creo que es importante. Se ideologiza el tema, se polariza el tema en una sociedad en la que estamos muy polarizada, pero lo importante es que ellos entiendan la diferencia entre democracia y dictadura. Esto no tiene color político, aunque muchos quieran revestirlo de color político. Esto tiene que ver entre democracia y dictadura, punto. Y yo creo que ahí debería haber un consenso en todos, y deberíamos incorporarlo también en las aulas como tal. Porque se utiliza todo, ¿no? En la lucha política es que se utiliza todo. Quiero decir, ahí parece que no hay límites, ¿no? Yo oí a algún dirigente político hace no demasiado tiempo que decía que no había democracia en la República. O sea, que aquello no fue un ataque a la democracia, ¿no? Cuando se produce la sublevación militar, que aquello no fue un ataque contra la democracia, porque no existía tal democracia. Bueno, y eso se ha dicho hace menos de un año. He escuchado yo a un dirigente político que lo ha dicho. Totalmente, pero esa divergencia de opiniones también es importante escucharla, ¿no? Y claro, nosotros... Es que está ahí. Nosotros, por ejemplo, fijaros la diferencia que nosotros tenemos con Portugal. Yo viví un año en Portugal, mis hijas estudiaron allí, y cuando era la fiesta de fin de curso, que justo coincidió con el 50 aniversario de la Revolución de los Claveles, los niños cantaron el Grándola Vilamorela. Yo vi directamente los tanques en la Avenida de la Libertad allí. Entonces, la manera en la que nosotros vivimos la transición, y la manera en la que cayó la dictadura, y la manera en la que cayó el último sistema democrático que tuvimos, a través de un golpe de Estado que provocó una guerra civil, porque fue un golpe de Estado infructuoso, nos lleva a que nosotros tengamos unos consensos, nos lleva a que nosotros tengamos disensos que, por ejemplo, en Portugal no tienen. Ellos lo tienen clarísimo. De hecho, ningún partido político toca nada que tenga que ver con la dictadura en su programa electoral. Y, sin embargo, nosotros tenemos 2 partidos políticos que lo llevan incluso en su programa electoral. Debatamos entonces cuál es el problema, por qué no había democracia. Claro, obviamente la democracia que teníamos en los años 30, no solo la española, sino en el mundo, pues bueno, adolecía de muchas garantías, y de muchas garantías sustantivas. Obviamente no había derechos de los trabajadores, no había derechos, las mujeres apenas votaban, es decir, no era una democracia como la podemos conocer ahora, ¿no? Pero eso no justifica un golpe de Estado, en ningún caso. Ana, háblame un poco del caso de tu abuelo. No sé si tuvo juicio, porque fueron muchas las personas que fueron directamente, las mataron directamente sin juicios y sin nada. No sé cómo fue el caso de tu abuelo. Pues mi abuelo, pues nada, le fueron a buscar a casa, tranquilamente estaba en su casa, le fueron a buscar, le sacaron, le llevaron le trajeron a Salamanca,
Le metieron directamente en la cárcel. Mi abuelo siempre pensaba que eso era un error, que él no tenía que estar ahí, que él no había hecho nunca nada y que no tenía que estar ahí. Y nada, pues estuvo en la cárcel desde septiembre hasta que le hicieron un simulacro, porque eso fue un simulacro de juicio, y nada, le pusieron pena de muerte por rebelión. Sí. Era una persona significada políticamente, porque claro, también tenemos la idea de que ciertos partidos fueron las personas que pertenecían a determinados partidos o a sindicatos, sí que fueron las que primero persiguieron, ¿no? Claro, sí. Mi abuelo estaba en el PSOE, tiene su carné con el número 19, que le tengo yo aquí, y estaba en el sindicato de UGT. Era tejedor. Y bueno, pues era un defensor de todos los obreros, bueno, muchísimo. Uh-huh. Que bueno, además la UGT, yo creo que en Béjar siempre ha tenido mucha fuerza, ¿no? Además yo creo que fue de los primeros lugares donde aparece el sindicato, yo creo que en Béjar, ¿no? Tiene en la historia, ¿no? Se la recuerda también por eso, ¿no? Porque estuvo siempre muy implicada en temas sindicales, ¿no? También era una ciudad industrial, ¿no? Había obreros en ese momento. Claro. Oye, Ana, ¿y cómo se plantea la vida cuando uno es hijo o nieto de un represaliado? Yo no sé, ¿eso cómo se vive en la familia? No sé si se padecen consecuencias a lo largo de todo el tiempo. Todo el tiempo se padecen, porque mi padre era pequeñito, tenía 5 años, él apenas se dio cuenta de nada, pero mi abuela, su madre, pues le inculcó que no podía hablar nada nunca fuera de casa. Había muchísimo miedo a hablar, y mi padre eso nos lo transmitió a todos nosotros. Todo eso, no podíamos hablar nunca fuera nada de casa, cuidado con lo que vais a decir. Yo estoy convencida que mi padre se murió con ese miedo. Mi padre murió joven, con 69 años, y se murió con ese miedo. De hecho, algunas personas han acuñado el término de generación del miedo, ¿no? Para aquellos de esa generación, ¿no? La inmediatamente posterior a la guerra, o los que eran muy pequeños cuando se produjo la guerra. Bueno, cuéntame, Elena Parra, no sé si me puedes contar algo de ese acto, porque te ha interesado también a ti asistir, supongo, no sé, ¿por qué quieres ir a esto que va a ser el 23 de octubre? No es a las 6:30 de la mañana, que fue cuando fueron fusilados, sino que será a otra hora, imagino. Pues a ver, al final es una clase más dinámica, que a ver, que también está muy bien escuchar a Elena en clase, porque lo que nos cuenta es muy interesante, pero como que involucrarte en estas cosas, en estos actos que no suceden siempre, pues al final como yo creo que lo interiorizas mucho más, el conocimiento, y ya no solo aprender este dato para el examen, no, es ya una cosa de derechos humanos, que es para la vida, de tener una conciencia de lo que nos ha pasado como país y ya pues intentar avanzar hacia el futuro, pero con la conciencia de lo que ha pasado. Es decir, que los jóvenes al final somos los que vamos a estar en la línea de frente mañana, y tenemos que saber un poco dónde venimos. Claro que sí, de una guerra civil en tiempos muy contemporáneos, ¿no? Que yo creo que ningún país europeo ha tenido ya una guerra civil en tiempos tan tardíos. Elena, en su mayoría eran siempre hombres, ¿no? Yo creo que la principal parte de la población que padeció esto eran hombres, aunque luego lo sufrían las familias y eran las mujeres, ¿no? Las que tenían que sacar a la familia adelante. Las mujeres sufríamos indirectamente, sufríamos como madres. También hubo mujeres que fueron fusiladas, que estuvieron en las cárceles, que fueron rapadas, que las acusaron de prostitución. Y yo, fíjate, que tengo una lista que me hice porque teníamos las biografías. Digo, bueno, voy a ver. Y claro, hay el más joven que fusilaron de los 15 que vamos a conmemorar, tenía 22 años. Iba a decir más grande, ¿no? Porque eran 54 años. Entonces había casados, había con hijos, sobre todo, 4 hijos. Entonces ya cada vez que veo, no sé, 41 años, 3 hijos, 5 hijos, digo, pero Dios mío, toda la familia que se quedaría sin ese sustento, ¿no? Las profesiones que tenían eran, mira qué peligrosas: jornalero, cantero, albañil, obrero agrícola, herrero, electricista. Es que muchas de estas profesiones estaban sindicadas obligatoriamente, porque los sindicatos los representaban. Entonces te obligaban a sindicarte como profesional. Había un maestro nacional. Pues es que el maestro nacional que justamente era alcalde del pueblo, ¿no? Entonces, esta gente que
estaba perteneciendo a un partido político, era un partido constitucional, era un partido legal. Es igual que si de repente nosotros ahora llega la dictadura y nos fusilan por pertenecer al Partido Socialista o a Sumar o a Más Madrid, ¿no? O al contrario, o al Partido Popular o a Vox. Es decir, son partidos constitucionales, no estaban teniendo no era un partido ilegal ni terrorista. Cuando los acusan, que yo también dije, ¿de qué les van a acusar, no? Todos eran procesados en consejos de guerra por delitos de rebelión, con lo cual eso es como la paradoja más fantástica, porque ellos no se rebelan. Los que se rebelan son el ejército, que son los sublevados. Y te acusan a ti de delito de rebelión en consejo de guerra, unos consejos de guerra que eran una farsa, porque realmente las pruebas mira, nunca pudieron demostrar la falsa acusación, nunca pudieron demostrar porque algunos le acusaban de espionaje por estar trabajando en el aeródromo de San Fernando. Y que era un electricista, pues a lo mejor de repente fue a hacer alguna cosa. Otros por tener camisa roja y bandera socialista y un cuchillo en su casa. Todo el mundo tenemos un cuchillo, ¿no? El alcalde fue acusado de tener una radio en su casa que ponía a gran volumen para que se escuchase en la calle, tenencia de una escopeta y folletos relacionados con la República. Pues es que si tú eres alcalde y este es un régimen republicano, pues claro que tienes folletos. Entonces luego hay algunos que tienen pues lo típico de acusado de recoger armas de la gente de derechas y de intentar coger las existentes en el cuartel. Obviamente está ya la guerra civil, pues muchos se armaron, porque en ese momento la República también estaba un caos y adolecía a veces de se armaban incluso gentes del pueblo, ¿no? Entonces, leyendo las biografías, un poco de cada uno y de dónde viene, uno no sé si humaniza más esta cifra de 143 que fueron los fusilados al final en esta tapia, ¿no? Que les enterraron todos allí en una fosa común, la número 26, ¿no? Certificado todo también por un médico militarizado. Entonces hay veces que cuando contamos las cuestiones estas de memoria democrática se nos escapan a lo mejor estos detalles más humanos que están desdibujados en el número, ¿no? Sí, porque los tenemos con nombres y apellidos, totalmente, ¿no? Y todos salmantinos. Imagino que esta situación se reprodujo igualmente en todo el país, Elena. Claro, lo que pasa es que ejecuciones. Claro, siempre se dice que como aquí Franco tuvo el cuartel general, que fue muy tranquilo, ¿no? Y entonces estos datos también desdibujan esa afirmación. Es decir, incluso en un sitio que teóricamente es tranquilo, pues hubo muchísimos fusilados. Y estos son fusilados en el Consejo de Guerra, pero había fusilados en las sacas, estos fusilados de violencia que los sacaban y directamente en cunetas o incluso en las ejecuciones extrajudiciales hasta llegar a contabilizar casi 1.300, ¿no? Entonces tenemos números muy altos y sobre todo lo que yo siempre digo a mis alumnos, esto se tiene que conocer. No puede ser que estemos en el 2025 y no tengamos una base de datos de víctimas. Ahora se está haciendo, pero no la tenemos. ¿Cómo puede ser que no tengamos una base de datos de víctimas del franquismo? Aunque sea solo para conmemorarlos, para conocerlos. No necesitamos comisiones de la verdad, no necesitamos ni juicios. Necesitamos conocer exactamente quiénes eran. Es decir, de alguna manera poderlos rememorar, ¿no? O que las familias sientan que hay una especie de reconocimiento, una mínima base de datos. Y hay muchísimos que son tan desaparecidos. Es decir, porque hay familias que renegan de ellos o que no se han encontrado el cuerpo y realmente hay familias que han recuperado el cuerpo, pero otros no. Entonces yo creo que esto es importante. ¿Y cuánto debemos a las familias, Elena? Estaba pensando en la Asociación Salamanca Memoria y Justicia, que yo creo que fue la que empezó con todo este proceso aquí en Salamanca, y supongo que hay asociaciones en muchas otras ciudades. Debemos al final a los familiares y a la gente de a pie el que se haya comenzado con ese proceso. ¿Cómo? Porque las administraciones parece que están un poco pasivas, ¿no? Es que no tenemos todavía esa base de datos. Se necesitan políticas públicas de Estado. Es decir, hasta el momento que no haya una unión y un consenso político, que esto es un tema de dictadura versus democracia, y tenemos que encontrar una política pública consensual, no vamos a tener la solución. Porque fíjate qué curioso, yo ayer pegué unos carteles en la facultad y de repente pensé, a lo mejor me los arrancan, ¿no? ¿Por qué pensé esto? Lo estoy diciendo ahora espontáneamente, me ha venido a la cabeza. Yo no lo pienso cuando cuelgo otro cartel que tenga que ver con otro acto, ¿no? Entonces, ¿por qué lo pensé?
porque pienso que esto puede ser ofensivo para alguien. No lo es. O sea, no tenemos que pensar que esto es una cosa que pertenece solo al Partido Socialista, solo a las izquierdas. Es decir, es cierto que la represión vino solo de un bando o de a un grupo poblacional. Eso es evidente, ¿no? Pero tiene que ser consenso. Tú puedes ser perfectamente votante del Partido Popular y asumir esto. Y asumir que esto es una política de Estado, que estos son víctimas, igual que las víctimas, a lo mejor, que lucharon en el Frente Nacional o que fueron represaliadas por el bando republicano, tuvieron un tipo de reconocimiento, las otras víctimas no. Unas víctimas vivieron con miedo y las otras no. Entonces yo creo que el Estado, igual que en la Ley de Memoria Democrática, asume a todas las víctimas, porque es cierto que la ley es para todas las víctimas. Es importante que haya consensos no solo a nivel privado, que las asociaciones están haciendo muchísimas cosas, sino que haya un consenso a nivel de Estado y de administraciones públicas. Es el Estado como política pública el que tiene que implementar estas cuestiones. Pero no parece que eso esté en la agenda, ¿no? Está en agenda gubernamental, pero depende muchas veces el esfuerzo de las administraciones locales y de las administraciones autonómicas. Es decir, hay administraciones autonómicas, como por ejemplo la andaluza, que ha hecho muchísimas cosas teniendo el color político del Partido Popular, ¿no? Pero otras administraciones, pues a lo mejor han tenido estos pactos con Vox y han desmantelado de alguna manera los avances que habían tenido las leyes de memoria. Se necesita una política de consenso, no atribuida solo a un partido político. Bueno, incluso alguna anécdota como esa pirámide de los italianos, creo que era una pirámide, ¿no? Que es un monumento fascista, ¿no? Directamente, o de represión incluso, ¿no? Totalmente. Y que se le ha declarado bien bien patrimonial histórico. Totalmente, ¿no? todavía. O de interés cultural. Exactamente, todavía tenemos muchísimas calles generales y muchísimas calles que no han cumplido ni siquiera la Ley de Memoria Histórica del 2007, ¿no? Es decir, nosotros tenemos, por ejemplo, esta avenida de Portugal, Italia y Alemania. Estas potencias del eje, ¿no? Que es interesante, ¿no? Que muchas veces vamos por ahí y no nos damos cuenta de por qué han elegido estos países, ¿no? Porque podría ser la avenida Francia, ¿no? Pero Francia no estaba. Afortunadamente son países que están muy bien ahora, ¿no? Portugal o Italia. Pero es interesante contar la historia. Sí, es decir, sí. Hay calles que obviamente no se tienen que renombrar, pero otras calles que directamente lo que hacen, nosotros tenemos aquí una placa donde vivió el cuartel del Generalísimo en el Palacio Episcopal y no está resignificada. Yo no digo que quiten ningún símbolo, pero que lo resignifiquen, como que se no hizo sea para en el Centro Internacional del Español, ¿no? Exactamente, como se hizo de esta manera y costó muchísimo. Pero bueno, yo creo que está muy bien. A mí esto de la resignificación está bien porque no se borra, quiero decir, no se llega al punto de olvidar lo que pasó y la historia, pero se dice, esto pasó. Fíjate que yo también ahí he evolucionado. Yo era mucho de hay que quitar estos símbolos y tal. Y me acuerdo que una vez yo planteaba unos hilos de Twitter como práctica, este año no lo he hecho, a mis estudiantes, y una me dijo, no, yo no quiero que en mi pueblo se quite este símbolo, porque es un símbolo en el que es algo que sucedió. Entonces, claro, todo eso me hizo pensar, digo, bueno, resignifiquemos. O sea, porque a lo mejor y yo creo que todas las iniciativas estas memorialistas han evolucionado también. Al principio eran unas políticas muy de derogar, muy de quitar, y ahora estamos más en resignificar, ¿no? Me parece que es estupendo. Y a mí también me lo hizo ver que era una buena medida una persona joven. ¿Ves? Una persona joven, que yo creo que podemos tomar muchos ejemplos de las personas jóvenes, ¿no? Que tienen una mirada mucho más limpia sobre las cosas. Elena, mirada limpia. ¿Crees que deberíamos hacer? ¿Tú, cómo ves este tema? ¿Qué sería bueno? ¿Cómo deberíamos solucionar esto? Porque yo creo que sigue siendo todavía un problema. Sí, yo creo que tapar es un error. O sea, no podemos seguir enalteciendo cosas que sabemos que no estuvieron bien, pero no quedarlas en el olvido, porque al final dices, ¿y qué pasó aquí? Claro. No conocemos nada. Por ejemplo, hay un pueblo, creo que es Soria, no sé, o Burgos, no sé, San Leonardo de Yagüe, que una vez fui de excursión con mis padres, que había como un bosque de hadas, es decir, pues lo habían readaptado. Pero claro, luego cuando tú te pones a investigar por qué se llama San Leonardo de Yagüe, te quedas con una cara de decir, y este general, ¿por qué tiene un pueblo? El general Yagüe, ¿no? Claro. Porque creo que era de ese pueblo, pero dices, bueno, a lo mejor ese nombre está mal, pero mira, eso es como que te iba a conocer quién era este personaje y a lo mejor pues desmitificar un poco todo la historia que se hizo. Oye, Ana, no sé si vas a estar en este homenaje del día 23, ¿estarás por allí? Sí. ¿Y cómo se va a hacer? Contarnos un poco.
Contanos un poco, ¿cómo suele ser un acto de esto? No sé si es el primero al que asistís, ¿cómo suele ser? Yo estuve el año pasado, que también llevé Supongo que alguna ofrenda de flores habrá. Sí, ¿no? hay una ofrenda de flores, hablan los familiares, y este año, por primera vez, los estudiantes de Ciencia Política van a leer las biografías de ellos. Bueno, son mini biografías, ¿no? Son actos que son cortos, muy emotivos, vienen también autoridades, y yo creo, fíjate, el cartel de este año es el cartel de la foto de los estudiantes que vinieron el año pasado, ¿no? Y yo creo que fue una buena iniciativa, porque yo lo vi y llamé a Julio y digo, podríamos participar nosotros, y le pareció muy buena iniciativa, tan buena iniciativa que esta vez hablo yo también, poco porque yo hablo mucho, y hablan también, y van a decir las biografías los estudiantes, y yo creo que es una iniciativa muy bonita porque es una manera de involucrarlos a ellos, porque es una pena que a estos actos solo vayan autoridades o gente mayor. Es como la historia de los abuelos, ¿no? Cuando hay alguna actividad también de este tipo, también va gente más mayor, ¿no? Yo ya me considero mayor, ¿no? Pero es bonito ver. Y cuando vinieron todos los jóvenes, que habría algunos que dirían que no estarían ni de acuerdo, ¿no? Yo veía algunos medio escondidos, ¿no? Pero aún así yo creo que ellos se pusieron contentos, ¿no? Porque ver gente joven es como pensar que la semilla va a seguir echando raíces. Evidentemente. Oye, veo también, porque tengo un poco de información al respecto, que también una persona, es que al final aquí rascas un poco y don Miguel de Unamuno sale por cualquier sitio, ¿no? Que también fue asesinado Salvador Vila Hernández, que era salmantino y que era alumno predilecto de don Miguel de Unamuno, y que en este caso fue asesinado en Granada. Ese mismo día. Entonces, de alguna manera es como, no sé si la conexión kármica, ¿no? Pero de alguna manera es como casi un doble homenaje, ¿no? De lo que pasaba aquí, pasaba en otras ciudades de España. Y que además fue arrojado a una fosa común. Es posible que incluso compartiera fosa, aunque Federico García Lorca fue un poquito después, fue en agosto, el 18 de agosto del 36, pero es posible, ¿no?, que coincidieran ahí en ese barranco de Vignar. ¿Cuántas fosas comunes todavía no están abiertas? O algunas que están desaparecidas, o algunas realmente que no las vamos a encontrar nunca. ¿Cuántas hay, no? Tampoco tenemos un mapa de fosas. Tenemos un mapa georreferenciado, pero muy desactualizado. En todas las administraciones públicas pues tienen un presupuesto justo con esta ley de memoria democrática para realmente tener el conocimiento, al menos que menos, de un mapa de fosas que tenemos. Yo siempre empiezo en clase diciendo, ¿cuántos campos de concentración conocéis? Esa pregunta os lo hice. ¿Aquí conocéis algún campo de concentración? ¿Y en España algún campo de concentración? No ¿Alguna sabemos, fosa? No sabemos. Aunque hubo alguno cerca de Madrid, fijaros, al que se le dio el nombre además de don Miguel de Unamuno. Fíjate. El campo de concentración, creo que por Madrid, y se le dio el nombre de don Miguel de Unamuno. Paradójico, muy paradójico. Y sí que hubo campos de concentración. Claro, en el país, por supuesto. Muchísimos. Bueno, pues yo creo que queda muchísimo por conocer, Elena, y también expandir ese conocimiento, ¿no? Personas como tú, que yo creo que sí que está muy avanzada en la materia y que conoces mucho del tema, que podáis también desarrollar todos esos conocimientos y que lleguen al gran grueso de la población, ¿no?, que sería importante. Totalmente. Yo creo que hay que empezar por primaria. Hay que empezar en primaria a dar a conocer nuestra historia a los chicos, ¿no? No desdibujar los conceptos de la historia. Si no tenemos historia, no tenemos nada, ¿no? Entonces, luego cuando los chicos se ponen el tono en el móvil del cara al sol y que muchos no saben ni qué significa, ¿no? Pues a lo mejor habría que hacer un esfuerzo pedagógico para que conocieran, ¿no? Para que luego cada uno pueda opinar lo que opine. Estamos en un estado plural, ¿no? Pero yo creo que reforzar los conocimientos en historia es siempre una buena posibilidad y una buena oportunidad que tienen ellos también para el futuro. Y bueno, ya poniéndonos un poco más solemnes, es dignidad, ¿no? También en ello va la dignidad, ¿no?, del propio país, incluso la propia democracia. Yo creo que es un poco eso, ¿no? Al final es eso. Pues sí. La dignidad no se puede perder nunca. Nunca. Y todavía que no haya... Pase lo que pase. Exactamente, y que no haya gente que no oigamos. Vivimos con miedo. Sí. La familia de Ana vivió con miedo. Esto nos lo estaba diciendo antes de entrar y lo ha repetido ahora, ¿no? Murió mi padre con miedo. Y claro, digo, no podemos ser un país en el que la gente
tenga tiene miedo, o que haya ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda y casi personas que ni siquiera eran consideradas ciudadanas. Exactamente. Sí. Muy bien, pues yo no sé si queréis comentar alguna otra cosita antes de terminar, algo sobre el acto o algo que se nos haya podido quedar por ahí que sea interesante que aportemos en este momento. Pues mañana a Ana, las Elena, 5 Elena. mañana a las 5 vamos a estar allí, así que quien nos quiera acompañar, que sepa que es bienvenido. Es cierto que el espacio no es el mejor, ya que hago mi reivindicación pública, porque está justo enfrente del tanatorio, con lo cual pasan todos los coches y digo, te podían haber hecho una cosita un poquito más, pero claro, es un espacio de recuerdo, ¿no? Y que pasa muy desapercibido. Y todos los que hemos ido alguna vez al tanatorio hemos pasado por ahí y no lo vemos a veces, ¿no? Entonces es interesante también que hagamos esa reflexión. Muy bien. Oye, y una última pregunta, el apoyo institucional o la presencia institucional que me comentabas, Elena, no sé si imagino que algún representante del ayuntamiento, quizás de diputación o del gobierno de España. Que sí, por lo general yo creo que la subdelegada de gobierno estará, siempre hay representantes públicos y prensa, siempre hay buena cobertura, la verdad, no es una cosa escondida. Yo creo que al final los medios son conscientes de la importancia del acto y siempre están. Hay menos pues a lo mejor población civil, que siempre pasa en muchos actos, ¿no? Y este año lo vamos a cambiar porque va a haber representación también de estudiantes. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias por haber querido estar todo este rato aquí en la radio contándolo y que salga todo perfecto mañana.